Acababa de terminar un largo día de trabajo. Otro día normal, cuando me di cuenta de que ya se me estaba haciendo tarde para cenar con Sara. Ni siquiera tuve tiempo de agarrar algo bueno de comer. Así que me subí al coche y manejé hacia el restaurante. No estaba pensando con claridad, solo quería llegar a tiempo. Como siempre, ni me molesté en buscar un lugar decente para estacionar. Me metí en un lugar mal estacionado, pero estaba cerca del restaurante y ya iba tarde. Pensé que podría salirme con la mía. No había pasado ni un minuto fuera del coche. Cuando la noté, la oficial. La patrulla se estacionó de forma directa y ella salió con tranquilidad, mirando la calle. Y, claro, caminó directamente hacia mi coche. Intenté seguir caminando, pero sentí el estómago apretarse. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Es lo mismo que pasa siempre que te estacionas mal. Ya valiste. Sin embargo, en mi defensa, el lugar estaba literalmente enfrente. Pensé en tratar de evitar la situación. Pero no había forma de hacerlo. Señor, ¿este es su vehículo?, preguntó ella. Su voz calmada, incluso educada, pero con un tono firme que dejaba claro que hablaba en serio. La miré y supe que era de esas policías, que parecían hechas para el puesto. Alta, con presencia, sin rodeos. Su cabello oscuro y corto estaba recogido bajo la gorra, y su uniforme se veía perfectamente planchado. Ya la había visto por el vecindario antes, pero no le había puesto atención hasta ahora. Sí, es mío, respondí con casualidad. Pero ya sabía que me iba a llevar una multa. Sacó su libreta de multas y casi quise hacer una broma. Como solo voy a tardar un minuto o, ¿qué tal un break, oficial? Pero sentí que no era buena idea. Ni siquiera me miró. Solo escribió la información. El número de placas, la infracción. Me pidió licencia y registro. Con ese mismo tono profesional. Le entregué los papeles. Ya sintiéndome molesto y avergonzado. No estaba orgulloso de mí mismo. Pero tampoco esperaba que me dieran un sermón. Ella hizo una pausa, revisó los papeles. Y luego me miró. Por un segundo, creí ver un gesto de reconocimiento en sus ojos. Un destello, tal vez. No sonrió ni lo reconoció. Pero había algo ahí. Está bien, murmuró, rompiendo el silencio. Le estoy poniendo una infracción por estacionarse indebidamente. Muévalo antes de las 8 de la noche. Si no, podrían multarlo también por remolque. Asentí y mentalmente calculé cuánto me costaría. No recordaba la última vez que me pusieron una multa, pero sabía que no iba a ser barato. Gracias, murmuré, tratando de no sonar amargado. Pero ella ya se había dado la vuelta y regresaba a su patrulla. Entonces, mientras se acercaba a su coche, tomé una decisión impulsiva. No sé por qué lo hice, pero le grité: «Oiga, ya que está aquí, tal vez podría invitarle un café para compensar la molestia». Ella se giró lentamente, levantando una ceja al principio, como si no se lo esperara. Pero luego, por un segundo fugaz, vi la más pequeña curva de una sonrisa. «Estoy trabajando», respondió con un encogimiento de hombros. «Pero pareces inofensivo. Que tenga buena tarde». Subió a su coche y se fue. Me quedé ahí, viéndola alejarse, sintiéndome curiosamente aliviado. Después de todo, solo era una multa. Pero había algo en ella. La forma en que manejaba las cosas con tanta tranquilidad. No le di muchas vueltas. Solo fue otro encuentro con un policía. Aún así, cuando entré al restaurante para encontrarme con Sara, no pude evitar notar que algo en esa interacción se sentía diferente. Al día siguiente, no esperaba volver a verla. Para ser sincero, ni siquiera estaba pensando en ella. Solo era una policía al azar que me había puesto una multa. Pero la vida tiene una forma extraña de lanzarte coincidencias cuando menos lo esperas. Había tomado el día libre para descansar. Últimamente había estado quemándome la cabeza de tanto trabajo, y necesitaba un respiro. Así que decidí pasar la tarde en mi cafetería favorita del centro. Es uno de esos lugares tranquilos, con poca gente, algunos clientes habituales, y una excelente variedad de café.
Necesitaba un lugar para despejar la mente. Y ese era el indicado. Pedí mi café negro de siempre. Y me senté en una mesa junto a la ventana. El sol brillaba en un hermoso día de otoño. Saqué mi laptop. Abrí un proyecto. E intenté avanzar un poco. Pero para ser sincero, mi cabeza no estaba muy enfocada. Seguía pensando en lo de la multa. No es que me molestara tanto. Simplemente era la forma en que ella lo había manejado. La compostura, el profesionalismo. Y esa pequeña sonrisa. Tan natural. Y entonces, justo cuando estaba a punto de volver al trabajo, escuché ese sonido familiar. La puerta de la cafetería abriéndose. Al principio no miré, pero sentí que el ambiente cambiaba. Levanté la vista. Y ahí estaba ella. La policía, la de ayer. Entró, con la misma calma y seguridad que el día anterior. El mismo cabello corto. El mismo aire de confianza. No me vio al principio. Así que solo la observé por un segundo. Tratando de no hacerlo muy obvio. Esta vez no llevaba uniforme. Solo una chaqueta sencilla, pantalones. Y botas. Supongo que se veía natural vestida así. Como cualquier otra persona. Caminó hasta el mostrador y pidió su café. No sé qué me pasó. Pero me levanté y me acerqué. No lo pensé mucho. Simplemente lo hice. Hola, dije algo nervioso. Quedando junto a ella. No esperaba verla por aquí. Ella se giró, levantando ligeramente las cejas. Pero luego apareció esa misma pequeña sonrisa otra vez. El mundo es pequeño, dijo. Su voz tranquila pero cálida. Me gusta este lugar. Es tranquilo. Sí, igual a mí. Vengo aquí todo el tiempo, respondí. Sintiéndome un poco más relajado ahora que éramos simplemente dos personas. En una cafetería. Sin uniforme, sin multas. No había presión. No esperaba verte aquí después de, ya sabes, comentó ella con un tono de humor en su voz. Me reí, intentando quitarle peso al momento. Sí, tampoco esperaba recibir una multa, así que supongo que fue sorpresa para ambos. Nos quedamos ahí parados unos segundos antes de que me diera cuenta de algo. Esto ya no era solo una conversación casual. Había algo más en el ambiente. La forma en que me miraba sugería que estaba genuinamente interesada. No era como cuando solo era el tipo que se estacionó mal. Había un cambio, aunque sutil. Ella tomó su café y se giró para irse. Pero antes se detuvo. Entonces, ¿vienes mucho por aquí?, preguntó con un pequeño tono de burla ahora. Me quedé pensando un segundo. Sí, 1 o 2 veces por semana. Es como mi refugio de todo lo demás. ¿Y de qué te escapas?, preguntó, casi como si realmente quisiera saberlo. No sé por qué lo dije. Pero me encontré contándole que, no lo sé. A veces el trabajo se siente pesado. Ella asintió despacio, como si lo entendiera de verdad. Sí, lo entiendo. Ser policía puede ser igual. A veces simplemente necesitas desconectarte un rato. Sonreí, sorprendido de lo abierta que estaba siendo. Bueno, supongo que es genial conocer a alguien que lo entiende. No dijo nada más. Sin embargo, hubo un momento de entendimiento entre nosotros. Como un reconocimiento silencioso. Después de una pequeña pausa, respondió. Bueno, fue un gusto hablar contigo, Ewan. Por alguna razón, escuchar mi nombre de esa manera se sintió diferente. No era solo la oficial y la multa. Era como si me viera como una persona. Sí, igualmente fue un gusto, dije. Y por primera vez, no se sintió incómodo. Ella salió de la cafetería. Pero no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado. Fue solo una interacción casual. Pero sentí que había algo más debajo de la superficie. Me senté de nuevo en mi mesa. Pero en vez de concentrarme en mi laptop, me quedé mirando por la ventana, pensando en ese momento. Y mientras estaba ahí, me di cuenta de que ya no estaba preocupado por la multa. Estaba pensando en ella. Los días siguientes se llenaron de las rutinas de siempre. Trabajo, pendientes, y algunas salidas con amigos. No esperaba que pasara nada más después de mi encuentro con la oficial Riley en la cafetería. Me recordaba a mí mismo que solo había sido un momento breve.
De esos encuentros inesperados que ocurren cuando vives en un pueblo pequeño. Pero me encontraba pensando en ello. Más específicamente, me encontraba pensando en ella. No era una locura. Solo un pensamiento que venía de vez en cuando. Pero no se iba. Entonces, el martes por la tarde, recibí un mensaje inesperado. Un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoré. Pero algo me hizo abrirlo. Decía: hola, soy la oficial Riley. Espero que estés bien. Estaba pensando que si tienes tiempo, quizá podríamos tomar algo. Sin presión, solo una reunión casual. Avísame. Me quedé mirando la pantalla un segundo. Esto sí que no me lo esperaba. Después de todo lo que había pasado. Recibir la multa y tener una conversación algo incómoda pero agradable en la cafetería. Esto ya era otra cosa. ¿Me estaba invitando a salir? ¿O solo estaba siendo amable? ¿Quizás solo quería ser amigable? Me quedé ahí pensándolo un momento. No había salido con nadie en un buen tiempo. Y para ser sincero, la idea de conocerla mejor en un ambiente más relajado me atraía. Así que respondí: gracias por escribirme. Me encantaría. ¿Cuándo pensabas? La respuesta llegó enseguida. ¿Qué tal el viernes por la noche? Hay un bar en la quinta, no muy lejos de la cafetería. 7 de la tarde. No tenía razón para decir que no. Así que acepté. Suena perfecto. Nos vemos entonces. El resto de la semana pasó rápido. Y mientras se acercaba el viernes, empecé a ponerme más nervioso. No sabía qué esperar. ¿Era solo una bebida entre amigos o algo más? ¿Estaba leyendo demasiado en el asunto? No tenía idea. Pero no podía negar que me intrigaba. Llegó el viernes por la noche. Y me aseguré de vestirme de manera casual pero bien. Nada demasiado elegante. Pero lo suficiente para verme presentable. No quería parecer que me había esforzado de más. Pero tampoco quería parecer que acababa de salir de la cama. El bar era acogedor y con luz tenue. Uno de esos lugares que parecen un tesoro escondido. Entré y la busqué con la mirada. Y ahí estaba, sentada en una mesa de la esquina, viéndose totalmente relajada. La oficial Riley. O mejor dicho Rachel. Llevaba un vestido sencillo pero bonito. Su cabello estaba recogido en una coleta suelta. No llevaba uniforme. Y se veía diferente. Había algo en cómo se veía en ese contexto. Parecía que pertenecía ahí. No como la oficial en su patrulla. Hola, Ewan, me saludó cuando me acerqué. Me alegra que pudieras venir. Me senté frente a ella, nervioso pero tratando de mantenerme tranquilo. Claro. Gracias por invitarme. Pedimos algo de tomar. Y la conversación fue fácil al principio. Hablamos de la vida, del trabajo. De nada y de todo. Era relajado y cómodo. Pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos mencionaba. Al menos, no todavía. Conforme avanzaba la noche, me sentí más relajado. Rachel ya no era la oficial seria y autoritaria que había conocido unos días antes. Era alguien más. Completamente sencilla y auténtica. Con una confianza modesta que solo sumaba a su atractivo, Rachel tenía un sentido del humor seco que no me esperaba. Hablamos de nuestras familias, intereses e incluso de algunas de las cosas más raras que habíamos visto en el trabajo. Me enteré de que llevaba casi 5 años siendo policía, principalmente en el área de tránsito. Le gustaba su trabajo, aunque tenía sus desventajas, horarios largos y tratar con personas difíciles. Aún así, parecía orgullosa de lo que había logrado. En un momento, se recargó en su silla, con los ojos brillando de picardía. Entonces, ¿cómo va el automóvil? ¿Sigue estacionado ilegalmente? Preguntó con una sonrisa divertida. Me reí, sintiéndome algo incómodo. He tenido mucho más cuidado desde que me diste la multa. Qué bueno escuchar eso, respondió con una sonrisa ligera, pero su expresión cambió. La verdad, no sabía si vendrías esta noche. Sé que soy policía, y pensé que tal vez te pondría nervioso. Negué con la cabeza. No, en serio. Me alegra que me hayas buscado. No lo esperaba, pero me alegra haber venido. Hubo una pausa larga, y entonces el tono de la conversación cambió. Fue algo sutil,
pero lo sentí. La atmósfera relajada de la noche comenzó a transformarse. No sé si fue por los tragos o simplemente por el hecho de que los dos nos sentíamos más cómodos el uno con el otro, pero algo en el aire se sentía diferente. Ambos parecíamos estar en la misma sintonía, como si esta noche pudiera ser el inicio de algo más. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada. En vez de eso, simplemente seguimos conversando. Y en algún momento, se hizo evidente que ya no era solo una bebida casual. Había algo más detrás de todo. El resto de la noche fue un borrón. Rachel y yo hablamos durante horas, y la conversación se volvió más natural con cada minuto. La charla superficial se fue, dando paso a temas más íntimos, nuestras vidas, sueños, frustraciones. Ya no estábamos en lo básico, sentía que estábamos conectando a un nivel más profundo. Pero también podía sentir la tensión. Era sutil, casi invisible al principio, pero ahí estaba. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, el aire parecía ponerse más denso, como si ninguno de los dos supiera si debía aceptar ese cambio en nuestra química. Cada vez que ella reía, el sonido duraba un poco más de lo normal. Y cada vez que yo hablaba, me encontraba pensando demasiado lo que decía, tratando de mantenerlo ligero y no decir algo que pudiera complicar más las cosas. Y podía notar que ella también lo sentía. Lo veía en cómo cambiaba su postura, en cómo de vez en cuando se tocaba el cabello, y en cómo me miraba un segundo más de lo necesario antes de apartar la mirada. Era el tipo de química no dicha que ninguno de los dos parecía tener el valor de enfrentar directamente. Conforme avanzaba la noche, el bar comenzó a vaciarse. La atmósfera cambió conforme el bullicio de la gente se fue apagando al acercarse la medianoche. Habíamos estado ahí por horas, y eventualmente los últimos clientes se fueron, quedando solo nosotros dos. Bueno, rompió el silencio Rachel. Supongo que ya es tarde. Sí, ya lo es, respondí, mirando mi reloj. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. Probablemente ya debería salir. Pero ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos parecía querer irse. Lo vi en sus ojos, había duda o tal vez ganas de no interrumpir el momento. Ella se inclinó un poco hacia adelante. ¿Haces esto a menudo? ¿Salir con policías?, preguntó, intentando romper la tensión. Me reí bajito, tratando de aligerar el ambiente. Honestamente, nunca pensé que estaría haciendo esto. Ella sonrió, pero no con esa sonrisa pícara de antes. Esta vez fue más suave, más íntima, como si hubiera algo más detrás de ella. No eres lo que esperaba, murmuró con honestidad, mirándome de una forma que me sorprendió. No estaba segura de cómo iría esta noche, pero me alegra que haya sido tranquila. Sí, dije, con la voz un poco más áspera de lo que quería. A mí también. Hubo otro silencio largo, de esos que se quedan en el aire, pesados, hasta que uno de los dos tiene que hacer algo, y parecía que ninguno de los dos quería ser el que diera el siguiente paso. Pero tampoco podíamos simplemente irnos. Entonces, empecé, sin saber bien cómo decirlo. ¿Vamos a seguir haciendo esto? O sea, ¿esto es normal? ¿Debería siquiera estar aquí? Ella negó rápido, como saliendo de un trance. No, entiendo. Creo que los dos estamos en una situación rara. Sí, un poco, asentí. Tú eres policía. Yo no. Ella se rió, pero no fue una risa que aliviara la tensión. Fue una risa que reconocía lo complicado de la situación. Sí, eso está claro. Pero esta noche solo soy Rachel, no la oficial Riley. Y tú no eres el tipo que recibió una multa. Solo eres Ewan. Sus palabras quedaron flotando en el aire por un momento, antes de que todo cambiara de nuevo. Era como un permiso silencioso, una aceptación tranquila de que ya no éramos solo roles. Éramos dos personas que, de alguna manera, habían terminado juntas en este momento. No estoy segura de a dónde va esto, dijo casi para sí misma, pasando un dedo por el borde de su vaso distraídamente. Ninguno de los dos se movió para levantarse, y el silencio entre nosotros se alargó, cómodo pero lleno de expectativa. No era incómodo, pero era diferente, como si ambos supiéramos que este era uno de esos momentos en la vida donde cualquier cosa podría pasar.
Entonces ella volvió a hablar, esta vez con una voz más suave. ¿Te gustaría dar un paseo? Quiero decir, todavía es temprano, y no quiero que la noche se acabe aún. La invitación me tomó por sorpresa, pero también me hizo sentir aliviado. La tensión seguía ahí, pero parecía que ambos estábamos buscando el siguiente paso, sin importar cuán incierto fuera. Sí, me encantaría. Y salimos juntos del bar. Salimos al aire fresco de la noche. Las calles estaban casi desiertas, con las farolas proyectando largas sombras sobre el pavimento. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era más bien un entendimiento mutuo de que no había prisa. Lo que estuviera pasando entre nosotros no necesitaba etiquetarse ni definirse de inmediato. Mientras caminábamos lado a lado, se sentía como si estuviéramos entrando en territorio desconocido. Había una pregunta no dicha en el aire, y ninguno de los dos sabía la respuesta. Pero por alguna razón, eso estaba bien. Caminamos un rato sin decir nada, y el silencio se sentía natural. Eventualmente, llegamos a un pequeño parque, por el que había pasado cientos de veces, pero en el que nunca me había detenido a apreciar. Nos sentamos en una banca, aún sin decir nada, pero el peso de todo lo que había pasado empezaba a sentirse. Ninguno de los dos lo había dicho en voz alta, pero la conexión que estábamos experimentando era evidente. No tenía idea de a dónde iba esto, pero en ese momento entendí que no necesitaba saberlo. A veces solo se trata de estar presente en el momento, y no darle demasiadas vueltas a las cosas. Y supe, justo ahí, que pasara lo que pasara después, no estaba listo para alejarme. La semana siguiente fue una mezcla de ansiedad y anticipación. Rachel y yo habíamos seguido en contacto desde aquella noche en el parque, pero nuestra dinámica había cambiado. Ya no hablábamos de cosas superficiales. Hablábamos de cosas reales. Nuestro pasado, nuestros desafíos y nuestras preocupaciones. Pero seguía habiendo algo en el aire. Una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a hacer directamente. Pasé los días siguientes preguntándome en qué punto estábamos. ¿Qué había entre nosotros? ¿Éramos simplemente dos personas cruzando por la vida del otro un momento? ¿O había algo más profundo ocurriendo? No lo podía decir con certeza. Cada vez que mandábamos mensajes o hablábamos, sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, sin saber si debía dar el siguiente paso o quedarme quieto. Y entonces, de la nada, recibí otro mensaje de Rachel. Hola, ¿estás libre esta noche? Era simple y casual, pero algo en ello hizo que el corazón me diera un brinco. Tuve la sensación de que sabía de qué se trataba. Sí, ¿qué pasa? Respondí con calma. Vamos a cenar. Conozco un lugar en el centro. Acepté, sin estar seguro de qué esperar, pero sin poder decir que no. Nos encontramos en un restaurante sencillo, con buena comida y un ambiente agradable. Rachel ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesita en la esquina, aparentando estar tranquila, pero pude verlo en sus ojos. La misma mirada que me había dado la última vez que estuvimos juntos. Esa tensión que ninguno de los dos había mencionado. Me senté frente a ella, tratando de no mirarla demasiado. Hicimos un poco de charla casual, los dos intentando ignorar el elefante en la habitación. La conversación era ligera, pero se sentía el peso de lo que quedaba sin decir. Después de unos minutos, Rachel dejó su vaso sobre la mesa, y me miró con seriedad. Ewan, tengo que ser honesta contigo. Mi ritmo cardíaco se aceleró. No tenía idea de a dónde iba eso, pero sabía que era momento de enfrentar lo que fuera que se estaba formando entre nosotros. Ella continuó, con la voz firme, pero sin apartar la mirada de la mía. No quiero complicar las cosas más, pero he estado pensando en todo. La multa, el bar, el paseo. Y sinceramente no sé qué hacer. Lo que tenemos, o lo que sea esto. Creo que me gustas. Pero también me da miedo. Tú no estás en mi mundo y yo no estoy en el tuyo. Me quedé congelado por un segundo. El aire se sentía más denso a mi alrededor. Esto no era lo que esperaba, pero sí era exactamente lo que me daba miedo escuchar. Ella tenía miedo. Yo tenía miedo. Lo entendía. Lo dije con voz áspera.
He estado pensando mucho en esto. Y no estoy seguro de qué pensar. Pero creo que ambos sabemos que no podemos simplemente ignorarlo. Rachel asintió, suavizando su expresión. Exacto. Es como si los dos estuviéramos tratando de averiguar qué es esto. Y preocupándonos por lo que podría pasar después. Hubo un momento largo en el que ambos nos quedamos ahí sentados, reflexionando sobre lo que acababa de pasar. Todo parecía haber llegado a un punto clave. Y finalmente estábamos confrontando la verdad de lo que llevaba tanto tiempo creciendo entre nosotros. ¿Te gustaría intentarlo?, preguntó ella en voz baja, casi en un susurro. No ahora, no de golpe. Pero ir despacio y ver a dónde nos lleva. No respondí de inmediato. Necesitaba pensarlo. Tenía que considerar las consecuencias. Y lo que eso podría significar para los dos. Pero al mismo tiempo, sabía que no quería alejarme de ella. No quería rechazar algo antes de darle siquiera una oportunidad. Sí, dije finalmente. Creo que sí quiero. Rachel sonrió. La tensión que había existido entre nosotros durante tanto tiempo empezaba a disiparse. No era la respuesta perfecta, pero era sincera. Por primera vez en semanas. Sentí que no estaba solo tratando de entender esto. Ella estaba conmigo, lista para dar el siguiente paso juntos. Terminamos la cena en un silencio tranquilo. El peso del tema aún presente, pero de una forma distinta. Había un sentimiento de alivio. Como si por fin hubiéramos reconocido lo que estaba pasando entre nosotros. No era un cuento de hadas. No iba a ser fácil. Pero era real. Al salir del restaurante, caminamos juntos hacia el aire frío de la noche. Ninguno de los dos dijo nada. Pero el acuerdo estaba ahí. Íbamos a tomarlo paso a paso. Sin prisa. Sin expectativas. Solo dos personas averiguando las cosas juntas. No sabía qué nos deparaba el futuro. Pero sí sabía una cosa con certeza. Fuera lo que pasara. No iba a alejarme de ella. Y con eso, era suficiente por ahora. Nos quedamos de pie en la banqueta, mirándonos el uno al otro por más tiempo del normal. Y entonces, sin decir nada, ella se inclinó y me besó. Al principio fue un beso suave. Como si los dos estuviéramos confirmando que esto sí estaba pasando. Cuando nos separamos después de ese beso, sentí una claridad nueva. Me alegra que hayas venido esta noche, dijo ella en voz baja. A mí también, respondí, sonriendo. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto era real. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaríamos juntos. Y con eso, todo había cambiado. Han pasado casi 2 años ahora. 2 años desde aquella noche incómoda en el bar, cuando Rachel y yo hablamos por primera vez de nuestra relación. Hace 2 años, ambos aceptamos con cierta incomodidad que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podíamos ignorar. Y en ese tiempo, todo ha cambiado. No solo para mí, para ambos. Recuerdo que en ese momento pensaba que solo éramos 2 personas cruzándose en la vida del otro. 2 desconocidos que se conocieron por casualidad. Y que por alguna razón seguían encontrándose. Pero es curioso cómo funciona la vida. Como incluso las reuniones más simples, las más aleatorias, pueden llevar a algo inesperado. Al principio, no teníamos idea de hacia dónde íbamos. Nos lo tomamos con calma. Y creo que ambos estábamos asustados. Yo temía que la otra persona no quisiera lo mismo que yo. Temíamos que esto no fuera tan increíble como esperábamos. Pero con el tiempo, creo que entendimos que estábamos construyendo algo real. Algo más profundo de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Tuvimos nuestras dificultades. No siempre fue fácil. Hubo momentos en que ambos quisimos rendirnos. Cuando la diferencia entre nuestras vidas, ella como policía, yo como mecánico, parecía demasiado grande para superarse. Pero mientras pasábamos más tiempo juntos, me di cuenta de que las cosas que nos diferenciaban eran también lo que nos hacía funcionar. Nos equilibrábamos. Aprendíamos el uno del otro. Ella me enseñó a ver el mundo desde otra perspectiva, a pensar antes de actuar, a tomar control de mi vida de maneras que antes no había hecho. Y yo creo que le enseñé a relajarse,
a soltar un poco, a no sentir que siempre tenía que estar al mando. Sin embargo, no se trataba solo de las cosas grandes. Eran los pequeños momentos. Esas conversaciones de madrugada en el sillón. Cuando estábamos agotados del trabajo. El café de las mañanas juntos. Antes de salir corriendo cada uno a lo suyo. Esas noches tranquilas en las que no hacía falta decir nada. Pero sabíamos exactamente lo que el otro pensaba. En esos momentos me di cuenta de cuánto la amaba. Y ahora, estamos planeando formar una familia. Cuando recién empezamos, esa idea me parecía lejana. Recuerdo que Rachel lo mencionó casualmente una noche. Me preguntó si alguna vez había pensado en tener hijos. Y yo lo evadí, diciendo que no estaba seguro de estar listo. Pero luego empezamos a hablar de ello más seguido. Empezamos a imaginar una vida juntos. No solo como pareja, sino como familia. Hablamos de qué tipo de padres seríamos. De lo que queríamos para nuestros hijos. Y mientras conversábamos, entendí que eso era justamente lo que había estado buscando. Es curioso cómo cambian las cosas. Hace 2 años, jamás me habría imaginado aquí. Hablando de formar una vida con Rachel. Planeando el futuro que estamos construyendo juntos. Pero aquí estoy. Y ahora estamos haciendo planes. Estamos buscando una casa. Una más grande. Con un patio. Donde podamos establecer nuestro hogar. Hemos hablado de nombres para nuestros futuros hijos. De cómo pensamos criarlos. Y del tipo de vida que queremos darles. Pensar en todo puede ser abrumador a veces. Pero también se siente correcto. Es como si siempre hubiéramos estado destinados a hacer esto. Hace algunos meses, me di cuenta de cuánto había cambiado. Estaba sentado en la sala, viendo a Rachel hablar por teléfono con su mamá, discutiendo planes para las fiestas. Podía notar que ella ya estaba pensando en nuestro futuro, en nuestros hijos, en el tipo de hogar que queríamos. Y me cayó el 20 de golpe. Esto no era algo pasajero. Esta era mi vida. Esta era la mujer con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Nunca imaginé estar aquí. Nunca esperé estar en una relación así. Una basada en la confianza. En una conexión genuina. En metas compartidas. Pero con el tiempo. Eso es exactamente lo que pasó. Hemos recorrido un largo camino desde aquella primera noche. Desde la incomodidad. La incertidumbre. Y el miedo a lo desconocido. Ahora, cuando miro a Rachel, lo único que veo es a una compañera. Alguien que me ha apoyado en las buenas y en las malas. Alguien que ha estado conmigo en mis éxitos y fracasos. Alguien que ha estado a mi lado cuando más la necesitaba. Y cuando pienso en lo que viene, no puedo evitar emocionarme. La familia que estamos planeando. La vida que queremos construir. Aún no sabemos qué nos depara el futuro. Pero de algo estoy seguro. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos.